Buen día, bienvenidos a Postdata, es martes 31 de marzo, le tenemos las noticias. Un menor de 15 años de edad fue vinculado este lunes a proceso por el feminicidio de dos profesoras de la preparatoria privada, Anton Makarenko, del municipio de Lázaro Cárdenas. El juez ordenó que Osmar se mantenga en internamiento preventivo. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que revisará si cumplió con la disculpa pública para la comunidad indígena de Arantepacua, donde una incursión policial dejó 5 muertos y más de 40 heridos en 2017. Comuneros de Arantepacua bloquearon la tarde de este lunes por algunos minutos el libramiento de Morelia frente a Casa de Gobierno, pero se desconoce cuál fue el motivo y si hubo algún acuerdo en la reunión que anunció Ramírez Bedoya. El mandatario michoacano anunció que la Fiscalía Estatal amplió la investigación contra las síndicos, regidores y mandos policiales de Chavinda, al advertir que los nuevos jueces no fueron electos para seguir con las mismas tropelías. Con más de 700 actividades culturales, recreativas y de entretenimiento, el gobierno de Michoacán calculó una afluencia de más de 715,000 turistas y una derrama económica de 1,000 millones de pesos durante el periodo vacacional de Semana Santa. En Morelia, comerciantes del centro histórico calcularon un incremento en sus ingresos del 5%, por lo que estimaron ventas por 130 millones de pesos en la Semana Santa. Alrededor de 2,200 elementos de la Guardia Civil vigilarán los principales centros religiosos, carreteras y puntos de afluencia turística de Michoacán durante las próximas 2 semanas. El secretario de Seguridad de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, reconoció que son jóvenes entre los 15 y 25 años de edad, el 80% de quienes están involucrados en una actividad criminal en la capital michoacana y han sido detenidos al menos una vez. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que renuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes 31 de marzo. Estamos despidiendo ya el tercero de los meses que trae nuestro año, así es que rápido estamos avanzando. Se va marzo, es 31 y le saludo con el gusto de cada mañana. Le invito a que se quede con nosotros y se entere de lo más importante que ha sucedido en torno a Michoacán. Le recuerdo que somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox, en el 103.3 de su FM, ya también en Facebook. Bienvenidos también quienes nos siguen en esta plataforma donde transmitimos tipo televisión, para que vea usted las imágenes correspondientes a la información, igual que usted que nos sigue en Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en la retransmisión en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, una mañana fresca, una mañana agradable, esta de martes 31, 9 grados en este momento, nos dice el meteorológico que va a ser una mañana soleada, a partir del mediodía estará nublado y eso va a ocasionar que la temperatura hoy, así está el pronóstico, no se eleve demasiado, 22 grados está pronosticado que sea la temperatura más alta en la capital michoacana en este martes. Vámonos con las noticias. Mire, el menor de 15 años de edad, detenido por asesinar con un fusil a 2 profesoras de la preparatoria Anton Makarenko, allá en Lázaro Cárdenas, el pasado 24 de marzo, fue vinculado a proceso la noche de este lunes por el delito de feminicidio y se le impuso como medida cautelar el internamiento preventivo.
En la audiencia encabezada por el juez certificado en justicia penal para adolescentes del Poder Judicial de Michoacán, se determinó un mes de plazo para el cierre de la investigación complementaria. Al menor también se le imputaron inicialmente los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, pero en la resolución se determinó que tal acusación iba implícita en el feminicidio, por lo que solo se le procesará por este último delito. La audiencia se prolongó por alrededor de 3 horas y concluyó ya cerca de las 8 de la noche en el Centro de Justicia para Adolescentes que se encuentra en la capital michoacana, luego de que estaba programada inicialmente desde las 9 de la mañana. Se fue postergando, se fue prolongando el arranque, la hora de inicio, y finalmente pues comenzó por la tarde. 3 horas más o menos se llevó esta audiencia y finalmente, bueno, pues fue vinculado a proceso este joven. Veremos cómo termina esta situación. Ya sabe usted que la pena máxima que pudiera purgar por ser menor de edad son 5 años. Hay quien dice que por la edad que tiene, bueno, serán 3 años máximo. Veremos finalmente cómo queda esta sentencia para este joven que ha acabado con la vida de 2 mujeres, 2 profesoras, y podría, pues en muy poco tiempo, estar de nueva cuenta en libertad. Y habrá que ver qué se le determina, qué seguimiento, qué protocolos para recuperarlo, para ayudarle, porque si no se puede, esto habrá que preguntarle a un psiquiatra, a un especialista, pues podrá salir a la calle otra vez a causar algún problema, otra vez con el riesgo por lo menos de que traiga algún padecimiento mental que lo lleve a tomar otra vez decisiones desafortunadas, porque pues la pena que va a pagar es muy poca. Si hubiera estado si hubiera tenido, más de 18 años, estaríamos hablando de una sentencia posiblemente de 50 años, la máxima, por un feminicidio. En fin, así las cosas cuando se trata de los jóvenes, un tema, por supuesto, que se ha vuelto polémico en los últimos días y que ha obligado a reflexionar sobre la necesidad de replantear el Código Penal en estricto sentido para sancionar a los menores de edad. Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez calculó que en 15 días estará lista la iniciativa de reforma a la legislación federal para que menores que cometan delitos graves puedan ser enjuiciados como un adulto y que será enviada a la Cámara Federal de Diputados. Explicó que se trabaja en la propuesta en coordinación con la Fiscalía General del Estado, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán, CIPINA, al considerar que este es un tema importante, es un tema grave. Otro caso es cuando hay saña, premeditación, un delito grave como el homicidio o el secuestro, donde ya la agresión a la sociedad es muy alta. Entonces ahí es donde estamos trabajando nosotros la iniciativa, la vamos a mandar muy pronto. Pero sí consulté a la Fiscalía precisamente para este tema. Estamos trabajando con el DIF, con CEPINA, en revisión de la iniciativa. Es un tema muy serio, no es un tema a la ligera. En otros asuntos, Ramírez Bedoya informó también que revisará si cumplió ya con la disculpa pública para la comunidad indígena de Arantepacua, donde una incursión policial dejó 5 muertos y más de 40 heridos en 2017. Ayer en la rueda de prensa, enseguida de que el gobernador comprometió revisar si ya había hecho la disculpa pública, si ya la había ofrecido, porque no tenía la certeza, aunque se acordaba él que sí. Después de eso, pusieron allí mismo un video en Casa de Gobierno, donde también se había comprometido el gobernador a ofrecer esa disculpa pública, pero no la ofrece. Y bueno, seguramente a la hora que revise se va a dar cuenta
que la sigue debiendo. Aquí los detalles. Con un checo el dato, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya anunció que revisará si cumplió con la disculpa pública con la comunidad indígena de Arantepacua en atención a uno de los 7 puntos de la recomendación que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos tras la incursión policial en la localidad el 5 de abril del 2017, que dejó como saldo 5 muertos y más de 45 lesionados. Cuestionado sobre la fecha para la disculpa, afirmó primero que ya la ofreció, pero ante la insistencia de los periodistas ofreció consultar con el secretario de Gobierno, Raúl Cepeda Villaseñor. Sin embargo, en conferencia de prensa, consideró que lo importante son las 16 órdenes de aprehensión que dictó un juez estatal contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y otros 15 presuntos responsables de los delitos de tortura, abuso de autoridad y homicidio calificado, que consideró prioritarias. Nosotros ya dimos la disculpa pública, pero más relevante, sí es muy importante la disculpa pública, que estoy seguro ya la hicimos, la disculpa pública. Déjenme checo el dato, pero creo que ya lo hicimos. Y si no, pues lo haremos en cualquier momento. Voy a consultar con el secretario de Gobierno, ¿sí? El tema de la disculpa pública, que es muy relevante. Pero más relevante son las órdenes de aprehensión giradas. No es cualquier cosa, porque parecía que ya se iba a ir impune el tema. Tras su declaración, el equipo de comunicación del gobierno estatal exhibió en la conferencia de prensa de este lunes un mensaje de Ramírez Bedoya difundido en redes sociales el 5 de abril del 2022, en el que se dijo dispuesto de igual forma a atender la recomendación del organismo internacional, incluida la disculpa pública. Dejo desde hoy muy preciso, de manera sencilla pero clara, que nuestro gobierno y un servidor como gobernador estamos dispuestos totalmente a emitir esta disculpa pública a la comunidad de Arantepacua y a las víctimas de estos acontecimientos. A pregunta expresa sobre un posible acuerdo para que no se dictara orden de aprehensión contra Adrián López Solís, quien era secretario de Gobierno en 2017, el gobernador aclaró que se dictaron las órdenes de aprehensión contra quienes tenían el mando en seguridad pública. Explicó que en la investigación de la Fiscalía General del Estado se detectó que la línea de mando llegó hasta el entonces gobernador. Se giró orden de la persona que tenía mando sobre los elementos de seguridad pública, que era el secretario de Seguridad Pública en aquel momento, que es quien giraba las órdenes, ¿sí?, de los elementos en el momento que se dieron los hechos en Arantepacua, que es Juan Bernardo Corona, ¿sí?, que es el secretario en ese momento. La implicación que la Fiscalía detectó y que los jueces avalaron con estas órdenes de aprehensión es una línea de mando que llega hasta el gobernador. Ramírez Bedoya señaló que por ello se tiene como presunto responsable el exsecretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona Martínez, a quien fue subsecretario en la dependencia, y también de varios mandos de la corporación en ese tiempo, ya que la culpabilidad no recae solo en policías estatales. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues ahí lo que señala el gobernador con este caso de Arantepacua, ahí nada más para tenerlo claro, evidentemente ya escuchamos el audio, el video que pusieron ayer mismo en Casa de Gobierno, está claro que no ha ofrecido la disculpa pública, no fue en su tiempo como representante en este momento de esta institución que es el gobierno de Michoacán o como gobernador de Michoacán, pues le tocará ofrecerla para Arantepacua. Y dos, el tema de a quienes alcanzan estas órdenes de aprehensión o esta presunta responsabilidad por el caso Arantepacua, que además pues caminó muy lento, se tardó mucho tiempo y que pues se tiene la sospecha de que esa lentitud se debió a que estuvo en la Fiscalía Adrián López Solís, quien en aquellos días era el secretario de Gobierno y bueno, pues fue siempre cuate, estuvo siempre en una relación con Silvano Aureoles Conejo, habían sido equipo político durante muchísimos años y también se le conoció como el fiscal carnal de Silvano Aureoles y pues todo esto seguramente abonó
para que el tema Arantepacua caminara muy despacio. Ahora ya, con la nueva fiscalía que encabeza Carlos Torres Piña, pues parece ser que el asunto se destraba, camina, da otros pasos y llegan estas órdenes de aprehensión. Dice el gobernador que en este caso de Arantepacua alcanza la responsabilidad al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, que ya carga con otra orden de aprehensión, que ya tiene un rato prófugo de la justicia, ya si no mal recuerdo es más de un año, prófugo de la justicia, y bueno, pues ahora tiene otra orden de aprehensión. Vale reflexionar que es un tema que se vuelve interesante por el tema del mando al que se refiere el gobernador, porque pareciera que el que dio la orden de que entraran a Arantepacua pues fue Silvano Aureoles, y por eso llega hasta allá la posible responsabilidad. Y no es el primer caso que se aprecia así, pero algo similar sucedió, recordará usted, cuando gobernaba Lázaro Cárdenas Batel, y también se dio pues un asunto desafortunado, un enfrentamiento con trabajadores allá en el puerto de Lázaro Cárdenas. En aquellos días, esas investigaciones no alcanzaron al entonces gobernador Lázaro Cárdenas Batel, se quedaron solamente en quien era el secretario de Seguridad Pública, por cierto, hermano de Ignacio Mendoza, se llama Gabriel Mendoza, que fue conocido como el hombre de negro. Regularmente él vestía de ese color y por eso se le conoció así durante mucho tiempo, y fue secretario de Seguridad Pública, y a él también en aquella ocasión le alcanzó la responsabilidad, pero no a Lázaro Cárdenas Batel. Parecería que en aquellos días Lázaro ni se enteró tal vez de ese asunto, no tuvo ninguna participación, o si la tuvo, el entonces hombre de negro lo cuidó y él asumió toda la responsabilidad, no se le involucró, no hubo manera de involucrarlo, pero ahora, diferente, en este caso de Arantepacua, según lo que tiene la fiscalía, sí participó con una orden Silvano Aureoles, y por eso está involucrado. Carga pues entonces ahora, bajo esta lógica, 2 órdenes de aprehensión. Qué suertudote Lázaro Cárdenas Batel en todos sentidos, ¿eh? No lo alcanzó la rendición de cuentas por ningún lado, con este ejemplo, ni tampoco con el tema de las auditorías, con haber dejado de rodillas a Michoacán financieramente hablando, con haber otorgado perdones como aquel que otorgó a América Aguilar por un desfalco multimillonario. Se presume que fueron cientos de millones, al final se reconocieron poco más de 100 de la Secretaría de Finanzas, pero nada lo ha alcanzado y hoy sigue tan campante siendo funcionario federal. Vaya que es suertudo Lázaro Cárdenas, y además todavía goza de la admiración de muchos que suelen ir y besarle la mano y tomarse la foto con él porque sienten que con esa foto les va bien. ¿Qué le parece? ¿Cómo nos las gastamos los michoacanos? Bueno, seguimos con este tema porque luego de que comuneros se quejaron del incumplimiento de las obras pactadas como parte de la reparación del daño, el mandatario estatal aseguró que siguen avanzando en el tema. Señaló que ya concluyó la primera etapa del hospital de especialidades en el lugar y está garantizado el recurso para la segunda, por lo que pidió paciencia a la población de Arantepacua. En el otro sentido de las obras hemos ido avanzando a buen paso. El hospital de Arantepacua ya está funcionando, falta la segunda etapa, pero está funcionando la primera. Ya firmamos el convenio donde el gobierno federal nos envía 127 millones de pesos, se firmó la semana pasada, para continuar con la segunda etapa del hospital. Y hoy yo tengo reunión con la comunidad de Arantepacua precisamente para revisar los avances. Yo siempre les digo, les comento, téngannos paciencia. ¿Qué más quisiera yo que las cosas fueran así, rapidísimas? Pero se ha ido avanzando tanto en las obras de infraestructura como en el tema de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Bueno, en estas obras comprometidas, pues también hay que decirlo, ha ido a cámara lenta el gobierno de Michoacán. Han tenido N cantidad de manifestaciones los comuneros de Arantepacua que lograron pues estos acuerdos para que se reparara el daño. Y bueno, ha ido a cámara lenta esta respuesta del gobierno estatal. Son varias veces ya las que Alfredo Ramírez ha pedido paciencia y ha comprometido que se van a realizar las obras, pero ha ido a cámara lenta. Por ello también, pues la molestia de la gente de Arantepacua, que después de ese lamentable acontecimiento donde perdieron ellos y también la policía estatal, pues ahora están pidiendo esta reparación del daño. Lo lograron y ha ido a cámara lenta la respuesta gubernamental. Tras manifestarse frente a Casa Michoacán, pobladores de Arantepacua liberaron ayer también la circulación vehicular luego de quemar algunos objetos sobre el Libramiento. Por la mañana el gobernador anunció que sostendría un encuentro con representantes de la localidad indígena que exige justicia luego de esta incursión policial en 2017. Sin embargo, a este momento se desconoce cuál fue el motivo de esa protesta, que iniciaron por la tarde, y si hubo algún acuerdo con Alfredo Ramírez. No se sabe hasta el momento, no hemos nosotros tenido oportunidad de tener la información pertinente sobre posibles acuerdos de esa reunión. Y bajo advertencia de que los nuevos jueces no fueron electos para seguir con las mismas tropelías, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya aseguró que hizo llegar una protesta fuerte al Poder Judicial de Michoacán por la liberación de los policías de Cuandureo e informó que le pidió al fiscal del estado, Carlos Torres, reforzar la investigación en el caso de Chavinda para que no haya impunidad. Descalificó las manifestaciones de ciudadanos en demanda de que se libere a la síndica, mandos de seguridad y regidores de Chavinda que fueron detenidos el pasado 19 de marzo por delitos del orden federal y que luego de ser denunciados por ciudadanos, productores y el propio edil del lugar por presunta extorsión, fueron detenidos. Aquí lo que señala el gobernador, molesto con el poder del bienestar, este poder judicial del acordeón, que pues de una manera totalmente irregular, totalmente desafortunada, fueron electos y ahí están. Solo eso, el que estén ahí, me parece que les resta pues muchos elementos de dignidad, porque ¿quién puede estar en un asunto así que surgieron de un proceso tan sucio, tan lamentable, que los tiene en este momento identificados como los jueces, imagínese usted, del acordeón, los jueces del bienestar? Bueno, pues a esos jueces que impulsó el propio Alfredo Ramírez con su Morena, pues hoy está también él molesto. Ya hice llegar mi protesta al Poder Judicial del Estado, fuerte, porque no fueron electos para seguir con las mismas tropelerías. Y también hablé con el fiscal para reforzar la investigación en el caso de Chavinda. No queremos impunidad, y lo de las manifestaciones nos marca que hay presencia de grupos delictivos. Es lo que se le llama base social del narco, y que nos confirma de que hay ahí mucho más que investigar. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona este caso de Cuandureo, pero también de Chavinda, porque le había yo comentado en días pasados, cuando le dábamos a conocer esta información, que en algunos videos que se han difundido en redes sociales de allá, de Chavinda, pues se aprecia cómo había ya un enfrentamiento entre la síndico y el presidente municipal en plenas reuniones de cabildo. En una en específico hay una discusión que se da entre estos dos personajes y bueno, la población parece que en Chavinda está dividida. Hay quienes están acusando al alcalde y no a los que están detenidos,
Y bueno, por otra parte, hay denuncias contra los que están detenidos por estas presuntas extorsiones, 19 las que han señalado las autoridades, y entre ellas está la del propio alcalde contra sus compañeros de cabildo, la síndico, 2 regidores, el secretario de Seguridad Pública y el subsecretario de Seguridad Pública. Veremos cómo evolucionan las investigaciones y le mantendremos al tanto. Y tras denunciar el viernes anterior el cese fulminante del director y el maestro que organizaron el evento en el que estudiantes del Colegio de Bachilleres de Contepec presentaron una coreografía vestidos con ropa táctica y armas de utilería, el gobernador Alfredo Ramírez pidió no criminalizar a los alumnos y aclaró que los responsables son quienes están a cargo del plantel y los docentes. En rueda de prensa explicó que no tuvieron el cuidado de guiar a los jóvenes, a quienes reconoció una absoluta libertad para actuar y presentar cualquier proyecto, pero tuvo que haber sido revisado por el profesor, por la dirección, y ser luego avalados. Este es el señalamiento que hace el gobernador. Ya del cese fulminante no dijo nada, ya no dijo si el director o directora de ese plantel ya fue corrido, ya le terminaron el contrato, tampoco del caso del profesor. Su primera reacción a bote pronto fue así, de ese tamaño, que era cese fulminante. Ahora ya no se ha tocado ese tema. Ahí hay una interpretación. A ver, los jóvenes no tienen ninguna responsabilidad, ¿eh? No se les está a ellos criminalizando, no, para nada, no. Sino a los maestros y directivos, ¿sí?, que no tuvieron el cuidado de guiar a los jóvenes, ¿sí? Pero los jóvenes están en libertad absoluta, en todo mi respaldo y apoyo. Pues si no confiáramos en la juventud michoacana, no estuviéramos dando datos gratis a los jóvenes de preparatoria, bachilleratos, universidades. Los que tenemos que conducir, en este caso a las juventudes, pues son los padres de familia, son el sector educativo. Los jóvenes no tienen ningún problema, ¿sale? Bueno, a ver si en la próxima dice algo sobre el cese, porque es un problemón preguntar en las ruedas de prensa del gobernador. Regularmente las tienen pactadas, las tienen debidamente distribuidas. Es un problemón preguntar y pues como no hay mayores oportunidades de cuestionarlo, pues entonces se queda la información en muchos temas a medias, como en este caso. Entonces ahora que hay una banquetera, pues ya le preguntaremos si cesaron o no, como él había dicho, al director y al profesor, o bien si lo pensó 2 veces y en la segunda pensada dijo, no, a ver, exageré, hay que llamarle la atención, y ahí siguen. Por hoy está la duda, ya si nos enteramos qué pasa, si alguien tiene el dato allá en este colegio de bachilleres, bueno, pues ya les compartimos también la información. En otros asuntos, con más de 700 actividades culturales, recreativas y de entretenimiento, el gobierno de Michoacán calculó una afluencia de más de 715,000 turistas y una derrama económica superior a 1,000 millones de pesos durante el periodo vacacional que ya comenzamos de Semana Santa y Pascua. Con la expectativa de recibir a 715,000 turistas y lograr una derrama económica superior a los 1,000 millones de pesos, el gobierno de Michoacán arrancó el sábado con las 700 actividades que se tienen previstas para las vacaciones de Semana Santa. El punto de inicio fue el desfile de artesanos y artesanas, que marca el primer día del tradicional Tianguis de Domingo de Ramos en Uruapan. El secretario de Turismo, Roberto Monroy García, explicó que el turismo religioso es uno de los principales atractivos del estado para este periodo vacacional, por lo que una de las actividades más relevantes será la procesión del silencio, que se realizará la tarde del viernes 3 de abril en el primer cuadro de Morelia. Son 2 semanas de actividades. Iniciamos justamente el sábado con el desfile de artesanos y artesanas en Uruapan. 1.34 millones de pesos se repartieron a los municipios, más de 700 actividades. Esperamos más de 715,000 turistas y 1,000 millones de pesos de derrama económica durante estas 2 semanas. Señaló que además, miles de paseantes buscan disfrutar de las hermosas playas del estado,
pero también de sus 430 balnearios y parques acuáticos, por lo que se tienen diversas actividades como la Expo Arena en Lázaro Cárdenas y el Torneo Internacional de Surf en Aquila. Los balnearios, pues bueno, tenemos más de 430 balnearios o parques acuáticos o espacios que tienen agua para recreación. Y bueno, están aquí algunos de los municipios más importantes: Guandacareo, Apatzingán, Sinapeca, Morelia, Cuitzeo. Y bueno, la entrada más o menos entre 70 y 180 pesos. En el caso de Guandacareo, esperamos más de 120,000 personas y una derrama de más de 40 millones de pesos. El funcionario precisó que en otras zonas del estado se tienen también atractivos religiosos importantes, como la procesión de los Cristos y los encapuchados en Pátzcuaro, los espías a caballo en Sinsunzan y en Zamora 2 procesiones, una de hombres y otra de mujeres. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí las actividades. Ya recordará usted que hay opciones para todos en Michoacán, en la capital no se diga, pues se van a llevar a cabo las representaciones ahí en el centro histórico. Una vez más estarán presentándose ahí personas. Tengo entendido que del Niño de la Salud son los que van a estar a cargo de estas representaciones, del lavatorio de pies, también de lo que fue pues la pasión y muerte de Jesús ahí en la Avenida Madero el viernes, el lavatorio de pies el jueves, y bueno, van a darse estas representaciones en el centro histórico. El viernes, sin duda muy esperada, la procesión del silencio, que estará de aniversario, 50 años ya de la procesión del silencio. Bueno, se espera también que sea extraordinariamente solemne. Se conoce, se ha informado que en medio de este momento pues de tristeza, de respeto que se le otorga a la Virgen por la pérdida de su hijo, van a tener algunas manifestaciones en silencio para de alguna manera también marcar ahí la celebración por el 50 aniversario de la procesión del silencio. Así es que se espera también una procesión especial y que tenga una gran asistencia. Muchas actividades vinculadas, por supuesto, a la fe religiosa, a la fe, católica, y seguramente tendremos muchos visitantes. Ojalá que así sea y efectivamente esa derrama económica le llegue a Michoacán. En Morelia, comerciantes del centro histórico calcularon un incremento en sus ingresos de cuando menos el 5% en estos días, por lo que estiman ventas por unos 130 millones de pesos. La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Morelia estima una temporada positiva durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, con un incremento en la derrama económica respecto al 2025. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Alfonso Guerrero Guadarrama, señaló que las expectativas apuntan a un crecimiento superior al 5%, con el que se ingresarían cerca de 130 millones de pesos durante este periodo vacacional. Tenemos expectativas de crecer un poco más del 5% que con respecto al año pasado. El año pasado tuvimos ingresos globales por el orden de los 125 millones de pesos, tomando en cuenta la Semana Santa y la Semana de Pascua, porque pues son 2 semanas en las cuales muchos estudiantes no van a la escuela, tienen estas vacaciones. Casi yo creo que el 95% de los estudiantes no tienen vacaciones. El líder comercial explicó que Morelia ofrece actividades religiosas como la visita de los 7 templos, la procesión del silencio y diversos eventos culturales y religiosos, por lo que se espera una afluencia cercana a las 70,000 personas durante el jueves y Viernes Santo. Nosotros estimamos, estas son cifras nuestras, que aproximadamente 70,000 personas acuden ordinariamente al centro histórico en este día del Jueves Santo para la conmemoración de las 7 visitas. Entonces, son oportunidades también para los compañeros que tienen alguna actividad turística, por ejemplo, restauranteros, pues un montón de gente que vende gazpachos, que venden aguas frescas, paletas. Finalmente,
hizo un llamado a la población local y a visitantes del interior del estado a disfrutar de Morelia, desde su gastronomía, la arquitectura y de los adornos de temporada. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Para la temporada de Semana Santa, el Ayuntamiento de Morelia autorizó la instalación de alrededor de 350 comerciantes en el centro histórico como parte de la tradicional verbena popular que se realiza cada año. El director de Mercados y Plazas Públicas, Marco Antonio Garibay, informó que los puestos se colocarán principalmente durante jueves, viernes y sábado, días en los que se concentra la mayor afluencia de visitantes por las actividades religiosas. Detalló que los espacios autorizados en los que se establecerá el comercio tolerado serán la Plaza San Francisco, la Cerrada San Agustín y el Andador Benito Juárez, así como las inmediaciones de templos donde se desarrollan celebraciones propias por la Semana Mayor. Bueno, pues en esta temporada de Semana Santa, lo que tradicionalmente se viene instalando y que se reconoce por el bando de gobierno, estaremos trabajando en la Plaza San Francisco, en la Plaza Valladolid, en la Cerrada de San Agustín, en el pasaje Benito Juárez y bueno, pues a las afueras de algunos templos como la Monjas, Mater Dolorosa, la Cruz, San Diego. Hay oferentes que tienen venta alusiva a esta temporada de Semana Santa, así que acumulamos alrededor de los 350 puestos que serán instalados. Con cerca de 2.200 elementos de la Guardia Civil, el gobierno de Michoacán reforzará la vigilancia en los principales sitios de afluencia de turismo religioso, pero también en las carreteras que comunican con pueblos mágicos, así como playas, balnearios y parques acuáticos de Michoacán durante el periodo vacacional. El secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz, explicó que el despliegue se concentrará principalmente en Morelia, la autopista Siglo XXI, las carreteras Acuitzeo, Puruándiro y Marabatío, donde además habrá presencia de la Guardia Nacional. Sí, tendremos presencia principalmente en las carreteras con mayor flujo turístico. Haremos coberturas en las rutas que van hacia balnearios, pueblos mágicos, hacia las playas, operativo y auxilio en acompañamiento y también coordinación permanente con la Guardia Nacional que está en todo el ancho de las carreteras. La siguiente, por favor. Tendremos más de 2,000 elementos propiamente de la Guardia Civil cuidando en recintos religiosos, como lo mostraba nuestro secretario de Turismo, el tema de pueblos mágicos, en las playas y principalmente también tendremos más de 160 elementos operativos dentro y en la parte de los anchos de las carreteras que van a estar generando nuestra participación y nuestra operación. En otros asuntos, la psicóloga Magali Huerta advirtió con una estadística que señala que 9,000 personas perdieron la vida por suicidio en 2024, que es necesario atender rápido cualquier anomalía con un profesional de la salud, desde lo emocional hasta lo social. Ciencias de la Salud, UBAC. Detrás de un suicidio hay mucho dolor y la gente solo quiere acabar con el dolor. Durante 2024, en México, cerca de 9,000 personas perdieron la vida por suicidio, siendo los hombres de 30 a 44 años y los jóvenes de 15 a 29 años los grupos etarios más afectados, de acuerdo con datos del INEGI. Al respecto, Magali Huerta, psicóloga y especialista en suicidología, expuso los principales factores de riesgo asociados a la conducta suicida y señaló cómo influyen los componentes psicológicos, ambientales y biológicos. Hablar de factores de riesgo en la conducta suicida en nuestro país es súper importante y el factor de riesgo más grande pues es la edad. El segundo factor es que de 4 chavos varones que lo intentan, 3 lo van a conseguir. Porque los hombres, desde este estigma de no hablar de las emociones, no buscan otras alternativas para resolver. Pertenecer a una comunidad vulnerable es otro factor de riesgo. Racismo,
alguna etnia, algún grupo LGBTQI+, tener problemas de salud mental, como puede ser la ansiedad, la depresión, se convierte en otro factor de riesgo. Es importante mencionar que el suicidio es multifactorial. Tiene que haber factores psicológicos, medioambientales y biológicos para desarrollar una muerte por suicidio. Sin duda un tema importante que nos dejan como recomendación en la Universidad Vasco de Quiroga. Prestemos atención, sobre todo después de la pandemia, esto ha cobrado mayor relevancia, ha tenido un momento crítico y hay pues bastantes maneras hoy de encontrar personas lamentablemente con problemas psiquiátricos. Y ahora que hemos visto el impacto que tienen también las redes sociales, estas nuevas comunidades que se han formado por todos lados, esta facilidad que tienen para agruparse a través de las mismas redes, bueno, pues ha generado una situación todavía más compleja. En el tema, por ejemplo, del joven allá en Lázaro Cárdenas, del adolescente, pues estos son elementos que también están ahí en el análisis de lo que pudo provocar el que tomara una decisión de este tamaño, como lo señaló el propio gobernador, en el sentido de que se sabía que estaba vinculado a grupos antifeministas. Un asunto importante, estar alertas de nuestros seres amados, nuestros amigos, pues qué está pasando con ellos, cómo la están viviendo. Estemos alerta y estemos alerta sobre todo con nuestros hijos. Ahí la recomendación que nos deja la Universidad Vasco de Quiroga. Y mire, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, informó que la dependencia espera instalar otras 300 cámaras mediante la gestión de 12 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios que otorga el gobierno de Michoacán. Actualmente, dijo, la capital cuenta con 600 cajas con 1,800 cámaras instaladas en puntos estratégicos para la videovigilancia, con lo que ascenderían a 900 cajas que serían colocadas acorde a estudios previos. Pues mira, hoy tenemos una cobertura muy amplia de lo que pasa en el municipio. Aquí ustedes lo pueden ver, tenemos cubiertos muchos puntos de nuestra ciudad. Evidentemente falta todavía más. El proyecto que presentamos con Fortamun para este año es que podamos adquirir al menos 300 equipos más, con 3 cámaras cada uno, es decir, 900 cámaras, para poder instalarlas en algunos puntos que nos puedan ayudar todavía más a cerrar prácticamente el circuito que tiene ya instalado el municipio de Morelia. ¿Cuáles serían estos puntos? Con Fortamun es Fondo 4. Estamos haciendo cálculos, 300 cámaras implicarían cerca de 11 millones de pesos, 11 millones de pesos más o menos. El secretario de Seguridad de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, reconoció también que son jóvenes entre los 15 y los 25 años de edad quienes cometen el 80% de las actividades criminales en la capital y ya han sido detenidos cuando menos una vez. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón Olmedo, advirtió que la mayoría de las personas involucradas en actividades delictivas en la capital michoacana son jóvenes de entre 15 y 25 años, un fenómeno que dijo refleja una problemática que también se repite a nivel estatal y nacional. Hoy vemos que el universo criminal que tiene Morelia, pero que en gran medida es el mismo que tiene el Estado y que en gran medida es el mismo que vemos a nivel nacional, es que los que hoy delinquen son jóvenes entre 15 y 25 años, y esos de 15 años pues, son menores de edad, ¿no? Pero saben que están afectando el patrimonio de las personas, saben que están quitando vidas, saben que están delinquiendo y haciéndole mal a la sociedad. En entrevista, el funcionario señaló que, con base en los registros de la Corporación Municipal, más del 80% del universo criminal detectado en Morelia se encuentra en ese rango de edad y ha sido procesado o detenido al menos en una ocasión por la Policía Municipal. Más del 80% del universo criminal que hemos detectado en Morelia y que ha sido procesado o detenido al menos una vez por la Policía de Morelia, oscilan entre este rango de edades, entre los 15 y los 25 años.
De acuerdo con el titular de la corporación, estos jóvenes no solo están relacionados con delitos patrimoniales, sino también con ilícitos graves como el robo de vehículo, portación de armas de fuego e incluso actividades vinculadas con la delincuencia organizada. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata Fernando Salgado. Como todos los días, le agradezco que nos hagan llegar sus opiniones, sus comentarios. Muchas gracias también por las felicitaciones. Aquí nos deja una José Odiel Hernández, y se la comparto. Dice: buen día, Carlos. Felicidades por cumplir un año más conduciendo este barco llamado Postdata. Contigo al timón y tu tripulación han podido avanzar contra viento y marea. Esperamos que nos sigas informando con veracidad y analizando las noticias con claridad y sin pelos en la lengua. Gracias. Hombre, al contrario, José, gracias por las porras. Aquí seguimos y vamos a seguir tratando siempre de hacer lo correcto. El objetivo es que ustedes estén bien informados y haremos nuestro máximo esfuerzo. Muchas gracias por las porras, la felicitación. Elvira Contreras nos dice también felicidades por su aniversario, un fuerte abrazo para todo el equipo. Gracias, Elvira, un fuerte abrazo también para ti, una compañera pues ya también de larga trayectoria en los medios, en la atención también a los medios, de parte, ha estado ella en diferentes instancias de gobierno apoyando justamente la labor de comunicación de esas instancias, así es que felicidades también por esta trayectoria que ya traemos de muchos años coincidiendo con Elvirita, como le decimos. Gracias, Elvira, un abrazo también para ti, por supuesto. Nos deja aquí también su comentario Radio Indapaz. Se me olvidó ahora el nombre. Ahorita me acuerdo porque aquí nos está viendo regularmente y nos deja saludos. Muchas gracias también a Radio Indapaz por la cobertura y la retransmisión que hacen de este espacio informativo. Nos deja también su comentario aquí Pablo Alarcón, el secretario de la Policía Morelia. Nos dice felicidades por el aniversario de Postdata, Carlos. Gracias, Pablo, también gracias por tu felicitación. Ya le habrá platicado aquí alguna vez que entrevistamos a Pablo Alarcón en este espacio informativo, que coincidió también un tiempo con nosotros en Canal 13 de Michoacán. Pablo alguna vez, si no mal recuerdo, todavía estudiando la licenciatura en Derecho, pues estuvo trabajando a la par en el ámbito de la información deportiva, estuvo con nosotros ahí haciendo la cobertura periodística y también presentando la información en pantalla, en cámara, así es que pues ya hace un ratito de eso, pero Pablo Alarcón también pasó por los medios de comunicación. Hoy, desde aquellos tiempos decidió cambiar su ruta profesional y le dio por especializarse en temas de seguridad y hoy lo tenemos como el secretario de Seguridad Pública de Morelia. Saludos también, mi estimado Pablo, un abrazo y con esto déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien,
una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vámonos con la información del ámbito de la seguridad. Ya está listo los compañeros de Red 113 en la cobertura estatal, en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto el poder saludarles. Vamos a comenzar en Uruapan y es que un presunto robacarro resultó lesionado de bala sobre el paso Lázaro Cárdenas a unos metros de la Facultad de Agrobiología, en la colonia Jardines del Cupatizio. El ahora herido se apoderó de una camioneta Jeep Mojave de color gris sobre el paso Lázaro Cárdenas y huyó con rumbo a Zumpinito. Tras el reporte, elementos de distintas corporaciones desplegaron un operativo en la zona. Minutos después, la unidad fue localizada a la altura de la calle Arenas, a un costado de una pizzería, ya con el individuo baleado y 2 casquillos percutidos en el área. Los uniformados pidieron apoyo de paramédicos, quienes auxiliaron al lesionado y lo trasladaron a un hospital donde quedó bajo vigilancia policíaca. Una versión extraoficial señala que presuntamente el dueño de la camioneta, un empresario aguacatero, habría disparado en contra del ladrón, lo que ya es investigado por las autoridades competentes. Por otro lado, en Morelia, un vehículo Honda City desvalijado y totalmente calcinado fue encontrado en una brecha de tracería que conduce de la colonia El Cerrito Itzícuaro al fraccionamiento Villas del Pedregal. El hallazgo fue realizado por lugareños. El automotor se localizó a una distancia aproximada de 1 kilómetro de la avenida Coincio. Al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil, quienes revisaron la unidad y afortunadamente no encontraron personas en su interior. El vehículo tampoco contaba con placas de circulación. Además, se presume que quienes lo incendiaron primero le retiraron piezas importantes como el motor y posteriormente le prendieron fuego. Finalmente, también informarles que en Morelia, un hombre en situación de calle murió al sufrir un aparente infarto cuando se encontraba en la explanada de la clínica IMSS 80. El susodicho no tenía huellas de violencia. Lo anterior ocurrió entre la avenida Madero Poniente y la avenida Héroes de Nocupétaro. Unas personas se dieron cuenta de la situación y avisaron al número de emergencias. Después acudieron patrulleros y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del masculino y delimitaron el perímetro. Más tarde arribó la unidad de atención inmediata, la cual se encargó de realizar las diligencias correspondientes. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias Marcos, excelente martes. Aquí al pendiente, excelente día para todos. Gracias de nueva cuenta. Bueno, ahí tiene usted lo más importante de lo que sucedió en el ámbito de la seguridad en las últimas horas en Michoacán. Déjeme informarle ahora que con el voto en contra del PRI y la abstención de Morena, el Cabildo de Morelia aprobó la cuenta pública correspondiente al 2025 cuando registró ingresos por 4,689 millones de pesos, es decir, 1,071 millones más que los previstos en el presupuesto inicial. El Cabildo de Morelia aprobó por mayoría la cuenta pública correspondiente al cierre fiscal 2025 del ayuntamiento, con un monto de ingresos total cercano a los 4,689 millones de pesos. La votación registró un voto en contra del PRI y una abstención de la regidora de Morena, Mariana Orozco.
De acuerdo con los datos presentados, el presupuesto original aprobado para el ejercicio 2025 fue de 3.617 millones de pesos, que con ampliaciones y ajustes subió a 4.689 millones, lo que representa un incremento de 1.071 millones de pesos. En cuanto al ejercicio del gasto, el informe señala que se erogaron 4.687 millones de pesos, es decir, prácticamente la totalidad del presupuesto modificado. La diferencia final fue de 1.066.000 pesos, lo que refleja un nivel de ejecución cercano al 100%. De acuerdo con el documento, el municipio destinó 3.447 millones para el pago de nómina, 677 millones para obra pública y proyectos, 513 millones de pesos para el pago de deuda y 50 millones para jubilaciones y pensiones. Durante la sesión extraordinaria, la regidora priista Edna Martínez Nabo votó en contra y advirtió sobre un deterioro progresivo en las finanzas públicas del municipio, al señalar un incremento de 700 millones de pesos en el gasto corriente y un adeudo de 1.545 millones de pesos. Desde el primer trimestre se advirtió la existencia de ampliaciones presupuestales sin justificación clara, gastos discrecionales y el uso recurrente de adjudicaciones directas, lo cual ya evidencia una falta de disciplina en el ejercicio del gasto. En entrevista, el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar fue cuestionado sobre estos señalamientos y defendió la estrategia financiera de usar los recursos financieros como préstamos bancarios para usar más obra. Sostuvo que nunca en la historia de Morelia se había ejercido un presupuesto de 4.500 millones de pesos únicamente para infraestructura, cuando administraciones anteriores invertían solo 1.000 millones en obra pública. Y nosotros hemos estado jugando con el contrato de deuda a corto plazo. Aquí el objetivo es entregar la administración sin deuda, pero nosotros estamos jugando con lo financiero para poder hacer más cosas. Les doy un ejemplo. El día de hoy, con lo que hoy autorizamos, vamos a llegar a 3.700 millones de pesos en obra. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Fernando Salgado. Y de esta manera llegamos a la parte final de esta emisión informativa. No me resta más que agradecerle a usted el favor de su atención. Déjeme irle anticipando también que por motivos justamente de estos días de asueto que se tienen, bueno, también los vamos a tener en la radio. No las 2 semanas que luego hacen falta, pero no las vamos a tomar. Vamos a seguir aquí con la información, por supuesto, y además con todo el gusto, como siempre. Pero nos vamos a dar un descanso 2 días, así es que le voy anticipando. Mañana por aquí nos encontramos a la misma hora, pero jueves y viernes vamos a descansar todos los noticiarios, todos los programas en vivo que tiene esta señal de Vox. Es el acuerdo que nos ha hecho ya de conocimiento a todos el director general Jaime López Martínez. Así es que los compañeros que laboran en Vox también tendrán su posibilidad de descansar 2 días de esta Semana Santa y lo haremos con ellos. Así es que le voy adelantando. Jueves y viernes no tendremos noticiario, lo tenemos mañana y lo recuperamos el próximo lunes para que usted de una vez lo tenga ahí claro. La información en nuestras redes sociales en postdata.news.